Bueno, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor antes de dividirnos en clases. Vamos a abrir en Lucas, el capítulo número 15, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 19. Podemos leer hasta el 20. Es toda una parábola mucho más extensa, pero solamente esta parte. Después, los mayores hablaremos el resto de la parábola, más particularmente aquí. Y vamos a leerlo en forma alternada. Le voy a pedir que nos pongamos de pie en honor a la palabra de Dios. Dice el versículo número 11. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que le pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a trabajar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, le iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Hasta aquí la lectura. Vamos a entrar directamente en el tema porque esta es una parábola bastante extensa. Bueno, no sé si se escucha más, ¿no? Bien, como dijimos, es una parábola bastante extensa, también muy emotiva. Bien, ya se dijo en las dos clases anteriores lo que significaban las parábolas, y ahora vamos a ver lo que significa, como dice acá en la lectura o en el título de la lección del hijo pródigo. Lo voy a leer porque así es más claro. Pródigo dice: dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón, y también que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. Precisamente esa fue la actitud, en principio, de la experiencia de esta parábola en cuanto al hijo pródigo. Como siempre, todas estas cosas, inclusive la historia que quedó registrada también de las Escrituras, desde el principio del mundo, desde el principio de la creación, que todas esas cosas, como decía el apóstol Pablo, quedaron para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Vemos que en este capítulo tenemos 3 parábolas, pero así rápidamente. La primera parábola, que se titula La oveja perdida, nos habla del pastor que vino para buscarla hasta encontrarla. Y una vez que la encontró, dice, en el 6, viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: darme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y luego dice, en cuanto a el resultado, dice en el 7, 15:7 de Lucas: os digo que así habrá más gozo en el cielo
de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y la segunda parábola es de la dracma perdida. La dracma era una moneda, si no me equivoco, de los griegos. La dracma, sí. Una moneda que utilizaban los griegos y que después se expandía. Bien. Y habla de el 8, porque mujer tiene 10 dracmas y perder una dracma, enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y de igual manera, ¿cierto? Pero también habla del candil, que simboliza al Espíritu Santo que alumbra nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está entenebrecida a causa del pecado, pero a través del Espíritu Santo y su palabra que nos alumbra, ¿cierto? Como dice también allí en Salmo 119, creo, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego sí, en el 10 también dice, así yo digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es algo que siempre va a suceder, las distintas experiencias de distintas personas que tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero, como decía un comentario sobre la parábola del sembrador, depende de la disposición del corazón de aquel que escucha o que lee la palabra de Dios, porque si uno va con soberbia como para encontrar una falla, digamos, encontrar un motivo para contrarrestar el pensamiento, nunca va a encontrar, nunca va a llegar a entender y nunca va a ser alumbrada su conciencia, porque no da lugar a que el Señor le dé alumbre, digamos, le haga entender su situación. Y ahora nos habla del hijo pródigo. Como dijimos, es una persona que en definitiva desperdicia su vida, ¿no es cierto? Y así sucedió con este muchacho de la parábola, que pidió lo que le correspondía en cuanto a la herencia de la familia, ¿no es cierto? Y bueno, en ese tiempo dice que se utilizaba de que antes que fallecieran los padres tenía derecho o la oportunidad uno de los hijos a pedir la parte que le correspondía. Pero creo que hoy día es igual, si no me equivoco, porque inclusive hay conozco de alguien de un par de hermanos que le pedían al papá que les compre una casa, porque ya querían tener antes su parte. Bueno, y lo hizo, bueno, cómo pudo hacerlo no sé, pero lo hizo. Entonces por eso pide este muchacho su parte, y se va de la casa. Y esa es la situación que lamentablemente se vive, ¿no es cierto?, en estos tiempos, o en todos los tiempos, donde, bueno, cada uno pasó la experiencia, los mayores, pero a veces con distintas situaciones también. Muchos se rebelan contra los padres y dicen, no, déjame a mí vivir la vida, déjame tomar experiencias de acuerdo a... Y bueno, lamentablemente muchas veces tienen que volver arrepentidos porque las cosas no les fueron bien y muchas veces no vuelven. Y eso es lo triste. Y entonces, esta es la situación que vivió este muchacho, pero en el caso de él, tuvo la oportunidad de cuando llegó a lo más bajo de su situación, como dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y allí comenzó a buscar de qué manera sustentarse y llegó a lo más bajo, ¿no es cierto? Llegó a un lugar donde había un chiquero de cerdos
para cuidarlos, y para alimentarse comía de la comida que le daban a los cerdos, que eran algarrobas. No sé si saben lo que es una fruta, un fruto parecido a la chaucha, pero creo que es más chatito, pero es dulce. Y llegó un momento, estando en ese lugar, que tuvo el privilegio, digamos, de que pudo volver en sí. Pero también nos habla, como vimos, de un hermano mayor que también tiene otra actitud. Este muchacho quedó con el papá en la casa, pero también se le llama hacienda, en estos lugares que también se utilizan, ¿no es cierto?, cuando se dice en cuanto al económico. La hacienda es aquello que, todo lo que uno puede conseguir a través de su trabajo, a través de, muchas veces honradamente y muchas veces no tanto. Pero eso es lo que significa la hacienda. Y después están también aquellos hombres de los cuales habla en Lucas al principio, de este capítulo, que dice: se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. También hermano mayor que había quedado simboliza a estos fariseos o publicanos, como también la parábola anterior, que fue la parábola de las bodas. Habla de estos que fueron convidados o invitados a las bodas y no quisieron ir, sino antes mataron a aquellos que lo habían ido a invitar. Y se refiere también a estos publicanos y fariseos y escribas, fariseos y escribas, que tuvieron la oportunidad de conocer al Señor, y mucho más aún que el vulgo del pueblo, digamos, porque ellos conocían las Escrituras, pero fueron incrédulos y rechazaron a aquel que había sido ya en las profecías se decía de la venida del Mesías, o sea, del Salvador del mundo. Y ahí ahora no tengo nota acá, cuando el Señor a los 12 años habían ido con los padres y habían ido a Jerusalén, y cuando regresaban a su casa, de repente se dan cuenta de que el Señor no estaba con ellos, tenía 12 años. Volvieron a buscarlo y lo encontraron allí con los sacerdotes, hablando, y dice en la lectura que estos sacerdotes, estos religiosos, se admiraban de la sabiduría que tenía el Señor, o sea, a sus 12 años. Y también el Señor les preguntaba, bueno, eso para ver que a lo primero que el Señor, o a lo primero que se les acercó el mensaje de salvación, fue precisamente a estos religiosos. Porque en definitiva ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, tenían la responsabilidad de educar al pueblo, de adoctrinarlos en las enseñanzas de la palabra de Dios y
Y en esa época, en cuanto a las profecías que se cumplieron, o sea, en cuanto a las profecías del Mesías, que se cumplieron en la persona y obra del Señor Jesucristo. Entonces, me llamaba la atención la actitud de todas las personas, pero dice en la Biblia los motivos. Y quizá adelantando un poco la lección, vamos a leer en Mateo 23, primeramente. También el Señor, acá ya en forma directa, censurando a los fariseos. En el capítulo 23, versículo 12, dice: porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y esta era la actitud de estos hombres, que se hacían ver en medio del pueblo con todos sus adornos en sus ropas, como se dijo creo que el domingo pasado, que se colgaban los textos en el borde de sus vestidos. Y en el 13 dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, y ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Por eso el Señor, en primer lugar, se fue para aclararles a ellos su obra en la cruz del Calvario, pero le rechazaron. Y en Lucas capítulo 11, versículo 52, después en casa pueden leer desde el versículo 37 hasta el 54, porque allí está, igual que en el capítulo 23 de Mateo. En el versículo 52 dice: ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y esta es la actitud también que tuvo este hermano mayor cuando el hijo pródigo volvió en sí, como dice en el versículo 17 de Lucas 15, y volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y reaccionó y toma una actitud que dice: me levantaré e iré a mi padre. Tuvo esta decisión, ¿cierto? No se quedó solamente con haber vuelto en sí, sino que reaccionó y salió, se levantó, y también una actitud de reconocimiento, diciendo en la segunda parte del 18: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa es la actitud que debemos tener todos cuando llegamos a tener esta convicción de pecado. Somos pecadores, y como vamos a leerlo para que sea más claro, en Romanos donde dice: no es justo ni aun uno. 3:23. Romanos 3:23. Bueno, acá es uno, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No está acá. 3:10, sí. Este es el que buscaba, 3:10. Vamos a leer desde el 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Porque está escrito: no hay justo ni aun uno. Después en casa pueden leerlos más adelante porque se nos va el tiempo. Vamos a hablar en este sentido para que no se ofenda a nadie, porque la Biblia nos declara, ¿cierto? Cuando muchas veces hablamos de la luz,
que no se refiere a la luz física o artificial, sino que se refiere a que la conciencia llegue a entender lo que somos, lo que es el hombre. Y esto es lo que esta es la experiencia que le faltaba a estos religiosos en los tiempos del Señor, y no solamente en esos tiempos, sino que en nuestros tiempos, ¿no es cierto?, cuando se dan mensajes evangélicos que nos llevan a la persona a reconocer su condición, su necesidad, o su condición de pecador, primeramente, su condición o su necesidad de un Salvador, y de llevarlo a quien solo puede salvar. Y ya leí un texto así, en Lucas 11, 45. Vamos a leer el 44 también. Dice, hay de vosotros, escribas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven. Y los hombres andan encima, y andan encima no los saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y era precisamente para ellos esta palabra. No se daban por aludidos. Precisamente por esa soberbia, eran doctores. Bueno, los fariseos eran una secta, y después estaban los escribas, eran los cuidadores de la ley. Y la ley, como decía ahí en Lucas 24, 44, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y todas estas cosas las custodiaban precisamente estas personas. Y por eso precisamente el Señor se acercó primeramente a ellos. Como dijimos, ellos tenían que instruir al pueblo. Pero se asentaron, digamos, en sus tradiciones, y en sus pensamientos y en sus privilegios. Y también tenemos la actitud del Padre. La actitud del Padre, cuando vio en el versículo 20, dice, levantándose vino a su Padre, y como aún estuviese lejos, viólo a su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y la actitud del Padre fue precisamente de misericordia, de amor y de paciencia. Yo muchas veces me admira la paciencia que tenía el Señor con esta gente que se oponía, que provocaba y aún más buscaba ocasión para acusar al Señor, para matarlo. Tenían un chaleco antipalabra, ¿no es cierto?, porque no les entraba. Se ofendían, como decía allí en Lucas 11, 45. Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y muchas veces también puede ser nuestra actitud. Por eso decía, vamos a generalizar para no ofender a nadie, porque somos de la misma masa, como se dice muchas veces, y ellos no eran mejores que nosotros, ni nosotros mejores que ellos. Tenemos que pasar por la misma experiencia como la que pasó el hijo pródigo, pero como decía un comentario en relación a la parábola del buen sembrador, lo voy a buscar, que ya lo dijimos, ¿cierto? Y dice, el efecto de la palabra depende del corazón.
hace muchos años, hablando con un compañero de trabajo, fue sincero conmigo porque me dijo, mirá, que yo sé lo que vos me estás diciendo es verdad, pero si yo acepto, tengo que dejar de hacer la vida que llevo. Y cosas de eso. Como también otro muchacho que, un vecino de casa, y siempre decía, mira, Enrique, dice, todas las religiones nos llevan a Dios. Yo respeto el pensamiento, la idea de cada uno. Pero inclusive se compró una Biblia, ¿cierto? Me encargó una Biblia, la compró, la pagó, se la llevé. Y bueno, directamente se tuvo una operación de corazón y se fue. Y queda esa amargura también, ¿cierto? De habiendo tenido, estando a la puerta de ser salvo, por esos pensamientos, como decía Elena en el testimonio, la vida de creyente no es fácil. Por nuestro corazón tenemos que dejar muchas cosas que quizás nos gustan, hacer otras cosas que de pronto nos incomodan, pero el final de esto, el final de un creyente, es como el final del hijo pródigo, ¿no es cierto? Lo vamos a adelantar. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos porque tu hermano muerto era y ha revivido, había sido perdido y es hallado. Y va a haber una fiesta en los cielos, y es en eso en lo que debemos pensar y que muchas veces no lo pensamos. Y el Señor Jesucristo en ningún momento dijo que la vida del creyente iba a ser una vida fácil. Iba a ser una vida sin luchas, sin contratiempos, todo lo contrario. Muchas veces decimos que Dios no miente. Y realmente en San Juan, donde dice el texto de que en el mundo tendréis aflicción. 16:33, sí. Bien, gracias. Dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y estas cosas quedaron escritas para los creyentes de todos los tiempos. Ahora nos toca a nosotros, y bueno, más adelante a los que continúan. Entonces tenemos los distintos tipos de personas. En el hijo pródigo vemos a aquellos que en humildad reconocen su condición. Quizás algunos se arrepienten, quizás otros no lo sabemos. Pero el Señor mandó su palabra, dejó su palabra para que pueda hacer un efecto en cada uno de nuestros corazones. Como decía el profeta Isaías, en Isaías 55, vamos a leer 2 versículos. El versículo 8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Va a producir un efecto para salvación o para condenación, como dice también en San Juan capítulo 3. 2 versículos. Vamos a leer San Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, vemos la actitud de aquel pródigo, vemos la actitud de aquel que simboliza a los fariseos, aquellos escribas, eran los sacerdotes del tiempo del Señor, y en este tiempo también hay sacerdotes, no sé cómo se les llama, si están en Estados Unidos y allí en Israel, en las sinagogas, pero en el tiempo del Señor estaban estas personas, y después estaban los saduceos también, y otros más que son menos, o en menos cantidad. Y la actitud del hermano mayor fue enojarse con el padre, que el padre, que era, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que era misericordioso, era amoroso y paciente. Y el padre de estos muchachos simboliza al Padre Celestial, que es amoroso porque dice, amó de tal manera al mundo que envía a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Misericordioso porque se compadeció de la miseria humana, se compadeció de la situación perdida del hombre, y el camino, o sea, que lo llevaba a condenación a causa del pecado. Y es paciente porque nos sigue soportando. Como dice el texto, ¿no es cierto?, con amor eterno, de amada, por tanto te soporté con misericordia. Realmente es para que meditemos en estas cosas, y a mí se me viene a la mente precisamente eso, como había dicho hace un rato, la paciencia del Señor, primeramente para los que somos creyentes, pero también la paciencia del Señor por aquellos que se oponen, ¿no es cierto? A veces veo noticias de aquellos países donde se oponen a los creyentes, donde está prohibido siquiera tener una Biblia. Y el Señor tiene paciencia, porque solamente con decir su palabra los puedes quitar de este mundo. Pero tiene paciencia y está bien también para probar a los que son creyentes, para permitir que el creyente pase tribulaciones, como sucedió también en tantas distintas oportunidades a través del tiempo, donde había creyentes que eran quemados vivos y a uno le pone la piel de gallina, ¿no es cierto? Pero hay una promesa para ellos, como decía el apóstol Pablo, para él estaba preparada la corona de la vida, que también sufrió muchísimas tribulaciones y aún también dio la vida por el Señor Jesucristo, y que tuvo todo el derecho a decir Pablo, aprended de mí, y sed imitadores de mí como yo y tenemos a quienes imitar. Vamos a leer el versículo del 25 en adelante, de Lucas 15. Dice, y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello, y él le dijo, tu hermana ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberla recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y más respondiendo dijo el padre, aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás
un mandamiento y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Esta fue la actitud entonces de aquel hermano mayor que simbolizaba, como dijimos, a los fariseos y escribas, que, como decía ahí en la censura hacia ellos, que no entraban al reino de los cielos y tampoco permitían que los que querían entrar entrasen. Pero hay un aire de dolor a estas personas simbolizadas en este hermano mayor. Acá en el estudio hay un texto en Romanos 5:5 que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y es evidente, y por la actitud de estos religiosos, que ni tenían conocimiento del Espíritu Santo, porque si bien en Pentecostés bajó el Espíritu Santo ya para morar en el corazón de los creyentes, en la antigüedad el Espíritu Santo venía cuando había una disposición de una persona de escuchar, de atender a las Escrituras, pero cuando se revelaba se apartaba. Por eso decía el salmista David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero evidentemente estos hombres no tenían ni noticias del Espíritu Santo. Y ellos se justificaban, como también se vio en el domingo pasado, que se colgaban los rollitos de textos, filatería, se llama filatería, que se colgaban en el ruedo de los vestidos como para manifestar que eran santos. Pero de cualquier manera, por más que ellos hubiesen puesto en práctica estas cosas, también el apóstol Pablo decía en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y esa es una gran verdad que la aprendimos, porque no hubo un ser humano, no hubo ninguna persona en lo humano que haya podido cumplir con la ley. Únicamente fue el Señor Jesucristo que cumplió toda la ley. Y leía en un mensaje, decía que Él la cumplió por nosotros y nos hizo participantes de su cumplimiento. Entonces, únicamente podemos ser, como dice acá en Romanos 5, que lo tenemos al lado, podemos ser justificados. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por eso, por la fe en su obra redentora, pero primeramente reconociendo nuestra condición como lo hizo el Hijo Pródigo. Vamos a leer en Apocalipsis 3:18, dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seáis hechos ricos y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus colirios para que veas. Esto en cuanto al texto de la parábola que dice: mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en tus pies. Y el vestido simboliza la justificación. Por eso decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 5:1: justificados pues por la fe. El vestido acá simboliza la justificación. Después está la otra palabra que dice sobre vestidos, y ya habla del cuerpo glorificado que vamos a tener de la forma que lo tuvo el Señor Jesucristo, que resucitó con cuerpo glorificado. Y ahí entonces nosotros también vamos a hacer sobre vestidos. El vestido al que se refiere acá es a la justificación. Y voy a leer después decía en el Apocalipsis: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Y el oro afinado en fuego, como decía el apóstol Pedro, hablando de la fe,
que decía mucha más preciosa que el oro. No recuerdo ahora el texto. Y hablando de la fe, que es mucha más preciosa que el oro. Por eso decía ahí, dice en Apocalipsis, oro afinado en fuego, oro puro. Después decía, y se ha vestido de vestiduras blancas, que dijimos simboliza la justificación, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, aquel que no está justificado. Y unge tu colirio, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y los ojos simbolizan a la conciencia, y el colirio simboliza el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es el único que puede alumbrar nuestra conciencia. Pero tiene que haber, es un trabajo de a dos, la disposición de mi corazón, primeramente, para que entonces el Señor pueda obrar a través de su Espíritu. Pero sí, hasta acá el Señor nos ayudó, hasta acá nos permitió recibir tu palabra, pero también tenemos no solo orarla, sino también defenderla y también dársela a tantas almas perdidas, que no es fácil. No es fácil porque los hombres tienen muchas cuentas, como decía también en un texto, muchas justificaciones, muchas excusas, pero el tema es darles la palabra, cumplir con nuestra obligación y también orar, ¿no es cierto?, por todos. El Señor nos ayude entonces para que podamos ser enseñados y aprender de estas cosas.